Muy buenos días, iglesia. Dios los bendiga a todos. Un tiempo especial de adoración acabamos de tener, ¿no? Seamos anhelantes de más tiempos como estos. Estemos orando para que el Señor nos permita tener más tiempos como estos. Porque en la presencia del Señor siempre van a pasar cosas buenas. ¿Amén? Siempre van a pasar cosas buenas. Y van a seguir pasando en este momento. No hemos dejado de adorar. No hemos dejado de adorar. Ahora vamos a seguir adorando a Dios, pero a la luz de su palabra. A la luz de su palabra predicada. Ya no solo a la luz de su palabra cantada, sino a la luz de su palabra predicada. Entonces, quiero invitarlos a que le pidamos a Dios que nos hable. ¿Quieren que Dios les hable? Amén. Pidámoselo al Señor. Padre, háblanos en esta mañana. Bendícenos con tu presencia. Bendícenos con tu gracia. Sabemos, Dios, que cada día reunidos en tu presencia es una bendición. Y sabemos que hoy hay una bendición especial para todos nosotros. Rogamos que resplandezca tu palabra sobre nuestros corazones e ilumines el corazón de cada uno de mis hermanos presentes y de todos los que escuchan este mensaje. Quita el entendimiento antiguo, viejo, y danos un entendimiento nuevo para vivir haciendo tu voluntad y llevando a cabo tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Este es nuestro segundo mensaje de la serie Somos Iglesia y el título es Un trozo del cielo aquí. Ya vamos a ir entendiendo de qué se trata eso. Pero quisiera recordarles que la simiente de Satanás, la semilla espiritual del diablo en nosotros, en nuestros cuerpos, que busca intereses egoístas, ¿cierto? Busca satisfacer sus propios intereses. Esa es la semilla de Satanás en nuestros cuerpos, lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa. Pero la simiente de Cristo en nuestro corazón busca satisfacer los intereses de Dios. Y los que creen en Cristo entonces le siguen, los que creen en Cristo y le siguen, tienen ¿cuál simiente en su corazón? La simiente de Cristo, ¿cierto? Por esas razones que son llamados hijos de Dios. Por esas razones que somos llamados hijos de Dios. Yo no soy hijo de Dios por decir que soy hijo de Dios. Yo no soy hijo de Dios por asistir a las reuniones de una iglesia. Yo soy hijo de Dios es por creer en Cristo y seguirlo. Porque creer en Cristo y seguirlo es la señal de que la simiente de Cristo está en mi corazón, de que la semilla de Cristo está en mi corazón. Entonces quiero que ustedes repitan conmigo el siguiente principio con el fin de que lo tengamos en mente mientras el mensaje de hoy va transcurriendo. Aunque ahorita todavía no se entienda del todo, quiero que repitan conmigo lo siguiente. Muerte es separación. Muerte es separación. Vida es unidad. Vida es unidad. Si lo puedes escribir, anótalo en tu libreta, pero ve meditando en esto. Muerte es separación, vida es unidad. Cuando una persona muere, ¿hay una separación en su ser? Sí. Claro, el alma se separa de su cuerpo. La muerte es separación. Cuando una pareja de esposos, uno muere, se separan, ¿cierto? Ya se separan para siempre, se acaba el vínculo. Muerte es separación. Donde sea que haya muerte, hay una separación. Pero vida es unidad. ¿Bien? Donde queramos que haya vida, tiene que haber unidad. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un lugar a donde yo voy. La iglesia es una comunidad.
Entonces nosotros muchas veces decimos, ¿y qué va a hacer el domingo? No, me voy para la iglesia, porque tenemos ese pensamiento muy arraigado de la tradición, ¿cierto? Y pensamos que la iglesia es una casa, una edificación a donde yo voy. Pero no, la iglesia es una comunidad. Entonces yo realmente no voy a la iglesia, yo voy a reunirme con la iglesia. ¿Sí notan la diferencia en el lenguaje? Una cosa es decir que yo voy a la iglesia, pero otra muy diferente es decir que yo me voy a reunirme con la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia. ¿Bien? Entonces la iglesia es la comunidad de Dios en la tierra. La iglesia es la familia de Dios, ¿sabías eso? La iglesia es la familia de Dios. Y si los hijos de Dios, como lo decíamos ahorita, si los hijos de Dios son los que portan la semilla de Cristo en su corazón, escúchame eso, si los hijos de Dios son los que portan la semilla de Cristo en su corazón, entonces sería válido decir que la iglesia es el jardín de Dios. ¿Cierto? Entonces, si te das cuenta, es mucho más que una casa donde una gente religiosa se reúne cada 8 días a cantar canciones y orar y recibir una enseñanza. Es mucho más que eso. La iglesia es el jardín de Dios, donde estamos plantados todos los que tenemos la semilla de Cristo. ¿Amén? Bien. Entonces, por definición, la iglesia es la comunidad de personas que crecen al hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Hablamos de eso hace 8 días, cuando Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces la iglesia es esa comunidad de personas que crecen al hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. Pero eso va a suceder realmente ¿cuándo? Cuando todos estemos dispuestos a vivir juntos y en armonía. Es decir, somos una iglesia bendecida cuando estamos dispuestos a vivir juntos y en armonía. Y quiero que hoy leamos el Salmo 133. Esta es la palabra de Dios para Visión Colombia hoy. Dice el Salmo 133, son solo 3 versículos. Mira lo que dice. Cántico de ascenso gradual de David. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Amén. Entonces repita de nuevo conmigo, muerte es separación, vida es unidad. Muy bien. Hoy yo les quiero compartir 3 cosas que son realmente la iglesia a la luz de este salmo que hoy vamos a ver. 3 cosas que son una iglesia armoniosa, ¿sí? Y quiero empezar por el versículo 1 y la primera parte, que es la siguiente. La iglesia armoniosa, si lo quieres anotar, la iglesia armoniosa es un adelanto de lo que será la vida eterna. Bien, la iglesia armoniosa es un adelanto de lo que será la vida eterna. Entonces necesitamos empezar a cambiar el chip. Por favor, conéctate con la palabra de Dios. Porque si tú no cambias el chip hoy, te vas a perder una gran bendición del Señor. La iglesia armoniosa es un adelanto de lo que será la vida eterna. Mira lo que dice el versículo 1. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Miremos cada palabra de ese versículo. Está diciendo miren. Empieza así, ¿sí o no? Miren. Es decir, contemplen. Abran los ojos
Presten atención, no se duerman. Miren cuán bueno y cuán placentero es. Miren cuán bueno, cuán delicioso, cuán agradable. Todos estos sinónimos los estoy sacando de diferentes versiones de este versículo 1. Está hablando de algo bueno, de algo agradable, de algo placentero, de algo delicioso. Y está diciendo, mírenlo, compruébenlo. O sea, está hablando de algo que es cierto, de algo que sucede. ¿Ustedes quieren algo bueno para Visión Colombia? ¿Ustedes quieren experiencias agradables en Visión Colombia? Entonces aquí hay una promesa. Acá está el secreto de las bendiciones de Dios para la iglesia. Pero ¿cuál es ese secreto? El secreto de que los hermanos habiten juntos en armonía. Es decir, venir aquí y sentarnos no va a ser agradable si no estamos en armonía. Cuando de repente unos dejan que fluyan, que crezcan los intereses de Satanás, la semilla de Satanás, entonces es una persona que va a vivir solo buscando sus propios intereses. Entonces va a la iglesia ¿a qué? A que Dios le cumpla sus intereses, a que Dios le dé lo que esa persona quiere. Entonces, si un día sale algo mejor, pues me voy, ¿cierto? Entonces, por eso es que las iglesias no se desarrollan. No es por cuestión de qué está haciendo o no está haciendo el líder, qué está haciendo o no está haciendo el pastor, sino qué está haciendo o no está haciendo los hermanos, el cuerpo completo. Cuando falta tanta gente, cuando uno viene con ganas de reunirse con los hermanos y de repente un montón de personas no vienen, uno se pregunta, ¿estamos en unidad? No. Ay, pero es que algo se puede haber presentado. Claro, y eso uno lo entiende. Pero si eso es una cosa frecuente, que yo como que voy a la iglesia una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez cada 20 días, cuando yo me reúno de vez en cuando, ¿estoy en unidad? ¿Estoy en armonía? No. Entonces, ¿estoy ayudando a que la experiencia sea agradable? No. Entonces va a llegar el momento en que la gente va a decir, no, yo no sé qué está pasando, pero yo me esfuerzo, pero veo que los demás no lo están haciendo. Cada uno aporta. Cada uno construye o destruye. No es allá responsabilidad del Señor que está allá parado al frente únicamente. Es cada uno. Porque si lo ves, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. La experiencia es agradable cuando los hermanos habitan juntos en armonía. No se puede decir otra cosa. Cada uno aporta. Entonces es muy fácil no aportar y decir, es que es fulano del otro el del problema. ¿Sí? No, no es así como funciona. Dice, cuando los hermanos. Ahora, este salmo fue escrito cuando la iglesia no existía. Este salmo fue escrito por David en los tiempos del reino de Israel. Entonces, ¿de qué está hablando David acá? Cuando ustedes leyeron el comienzo del salmo decía que un cántico de ascenso gradual, ¿cierto? Sí. Otras versiones dicen canto de los peregrinos o canto de las peregrinaciones. ¿A qué se refiere eso? El reino de Israel tenía su sede principal, el templo o el tabernáculo estaban ubicados en Jerusalén. Y el Señor había ordenado que una vez al año se celebraran unas fiestas en Jerusalén. ¿Sí? Y entonces todo el pueblo de Israel, todo el reino de Israel, el territorio de Israel, eso era algo pues grande, ¿no? Actualmente Israel es más o menos de grande como Cundinamarca. El país de Israel es más o menos grande como Cundinamarca. Yo no sé, yo supongo que en ese entonces tal vez era más grande, bastante más grande porque la tierra prometida que Dios le dio a Israel es un territorio súper extenso. El caso es que una vez al año los israelitas iban a celebrar las fiestas. De toda parte del reino de Israel se iban hasta Jerusalén a celebrar. Entonces imagínese eso, yo creo que eran unas fiestas tremendas, ¿no? Si acá en las fiestas de los pueblos
Se habla de, el lunes pasado fueron las fiestas las de Huila, ¿no? Sí, San Pedro. Las de San Pedro. Yo me imagino que allá en Neiva estaban desde muchas semanas antes preparándose para la organización de esas fiestas y mucha gente que vive en otras partes del país, huilenses, se fueron para allá. ¿Sí o no? Sí. A celebrar. Y eso estamos hablando de algo netamente cultural, ¿sí? Algo pasajero. Es ir allá a parrandear, básicamente, ¿sí? Estas eran fiestas que Dios había ordenado para que todos se reunieran a celebrar a Dios, a celebrar lo que Dios había hecho con ellos, a recordar esa libertad que ahora tenían porque habían sido esclavos siglos atrás. Y ahora eran un reino. Y ellos lo celebraban todos los años. Entonces imagínense esa preparación, eso era algo glorioso, por eso David compuso una canción. Y esa canción pasó de generación en generación. Y el cántico de ascenso gradual lo que se refiere es que mientras ellos iban caminando o en sus camellos hacia Jerusalén, tenían ya por tradición ir cantando estas canciones. Todos las cantaban en diferentes lugares mientras ascendían a Jerusalén. ¿Sí? Entonces era algo muy precioso, pero ellos no eran hermanos de sangre en un grado cercano, pues ya eran todo un reino. Pero David dice los hermanos, o sea, se llaman todos hermanos, ¿por qué? Porque son israelitas. De hecho, habían algunos que no eran israelitas de sangre, sino que se habían unido al pueblo, ¿sí? Habían dejado sus tradiciones de otros pueblos y se habían unido a Israel, pero aún así todos son llamados hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que todos ellos tenían un padre en común, era Jacob. Porque Israel son 12 tribus que vienen de 12 patriarcas, esos 12 patriarcas eran 12 hermanos y esos 12 hermanos eran hijos de un hombre llamado Jacob, que cuando ese Jacob se encontró con Dios, Dios le cambió el nombre y le dijo, ahora te llamarás Israel. Y por eso es que esa nación, ese reino se llama Israel. Bien, muy lindo. ¿Sabes qué? Lo nuestro es más lindo. Lo nuestro es más lindo por una razón, porque acá está un señor Saldaña, una señora Ramírez, un señor Molina, un señor Corredor, y así acá estamos todos nosotros, y decimos, no, vivimos en Chía y vamos a una misma iglesia, y no vemos más que eso. Estamos equivocados. ¿Sabes por qué? Aquí está mi hermano César. Y mi hermano César es mi hermano porque compartimos sangre, porque tenemos los mismos papás, ¿cierto? Pero sabes que el día que yo me muera, él ya deja de ser mi hermano en la sangre. Ese vínculo se acaba. Pero tú, José, sigues siendo mi hermano cuando yo me muera. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque hay un vínculo superior. Y es la sangre de Cristo que nos hizo hermanos. Amén. Entonces, yo voy a seguir siendo hermano de mi hermano César, pero hermano en Cristo. Aleluya. Ahora, tú puedes tener hijo cristiano, papá cristiano. Cuando se mueran, deja de ser tu papá, deja de ser tu hijo, pasa a ser tu hermano. Porque ya es hermano en Cristo. ¿Sí? Todos los vínculos de sangre hasta aquí llegan. Son solo vínculos terrenales, hermanos. Nosotros lo vemos como el vínculo más importante. Es que madre solo hay una. Es que mi madre es una santa. Es que yo por mi familia doy todo. Y la familia, y sí, muy sagrado y todo lo que sea, pero es terrenal. Entonces, si vamos a hablar de sagrado, ¿sabes qué es más sagrado? La familia de Dios. Porque aún la muerte no va a acabar con ese vínculo. Y aquí está, hermanos. Cuando decimos hermanos, no lo decimos familiarmente. El hermano, ¿cómo está? La hermana, ¿cómo le va? No. Ese lenguaje a mí me parece horrible. A mí lo que me encanta es que realmente seamos conscientes de que somos hermanos, de que en Cristo fuimos hechos familia. Y la muerte no podrá romper ese vínculo. Jamás. Qué privilegio ser más que una comunidad,
ser más que compañeros, ser más que miembros de una misma tribu, ser más que miembros de un solo pueblo, ser familia eterna. Familia eterna, eso somos realmente todos los que somos de Cristo. Miren entonces, contemplen, presten atención a cuán bueno, cuán agradable, cuán delicioso es que los hermanos eternos habiten, vivan, estén juntos. Entonces cuando yo digo, no, yo no necesito ir a esas reuniones, yo tengo mi relación con Dios a solas, yo soy espiritual a solas, ¿esa persona tiene la razón? No. No, porque Dios es un Dios de comunidades. Dios no creó a Adán para que anduviera solo el resto de su vida. Dios creó la familia. ¿Y qué es la familia? Comunidad. Después de que Dios creó la familia, ¿qué creó? El pueblo de Israel. Comunidad. Después de que Dios creó el pueblo de Israel, ¿qué creó? El reino de Israel. ¿Y qué es eso? Comunidad. Después de que el reino de Israel existió y todo lo que pasó en la historia, vino la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Comunidad. Entonces ese pensamiento de que yo con Dios a solas estoy bien y no necesito reunirme, no necesito estar con mis hermanos, está mal. Es un error. Yo no debo pensar así. Eso es un engaño. ¿Para qué? Para que la unidad nunca suceda. Imagínate, ¿cómo es esta iglesia cuando cada uno hace lo que quiere? ¿Cómo puede desarrollarse una iglesia así? ¿Cómo puede una iglesia desarrollarse cuando solo, por decir algo, una persona está dispuesta a darlo todo por Cristo? ¿Cómo es una iglesia cuando 2, 3, 5 personas están deseosas de regar la semilla de Cristo en su corazón, pero el resto riegan todos los días la semilla del diablo en su cuerpo y viven solo para sus intereses? ¿Cómo puede una iglesia ser agradable y deliciosa cuando solo unos pocos quieren hacer la voluntad y la obra de Dios y la otra gran mayoría quieren hacer es su propia voluntad y sus propios deseos? Jamás va a ser una bendición. Entonces la responsabilidad de cambio de quién es? De cada uno. Si yo quiero experimentar esa bendición, yo tengo que cambiar. Pero si no quiero experimentar esa bendición, es mejor irme y no volver. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar ahí rompiendo la unidad. Si me quedo es para unirme, porque ahí es donde está la bendición. En que los hermanos habitemos juntos en armonía. Entonces, la verdadera comunidad, la familia eterna, unida en armonía, es una bendición. Es una bendición. Eso es bueno y es placentero. En Cristo Jesús, el reino de Dios se acercó a nosotros. Quiero que pienses en eso. ¿Hay alguna otra comunidad en la tierra que sea más palpable o hay alguna otra comunidad en la tierra que muestre más el reino de Dios que la iglesia? ¿El Congreso? ¿Ustedes creen que el Congreso muestra el reino de Dios? ¿En el Congreso vemos personas deseosas de conocer y de obedecer a Dios? No. ¿Lo vemos en un estadio en medio de un partido de fútbol? No. Todo lo contrario, están unos diciendo la voluntad de Dios es que mi equipo gane y los otros están diciendo lo mismo. ¿Sí? Ahí hay de todo menos unidad. La familia por sí misma es un reflejo de la unidad de Dios, es un reflejo del reino de Dios. No, tampoco. Tampoco. A menos que todos sean cristianos. De lo contrario, Entonces, ¿cuál es la comunidad donde más se manifiesta el deseo de Dios, la voluntad de Dios y la armonía de Dios? La iglesia. ¿Con eso qué estoy queriendo decirte? Que la iglesia es un pedazo del cielo en la tierra.
Claro, si tú lo ves como un lugar donde yo voy y me siento a dormirme, pues jamás va a ser un pedazo del cielo en la tierra para ti. Pastor, es que yo soy muy tímido y pues yo prefiero es más bien ir allá a escuchar mensajes bonitos e irme y no hablar con nadie. O de pronto no eres tímido, pero sencillamente no te interesa relacionarte con los demás, no te interesa acercarte a los demás. En términos francos y directos, y por eso fue que empezamos con el mensaje de la guerra de las dos simientes hace 8 días. Estás regando la simiente equivocada. Punto. Estás haciendo la voluntad del diablo. Cuando tú eres una persona individualista, que lo único que quieres es lo que a ti te interesa, estás siguiendo al diablo, no estás siguiendo a Cristo. Y no son palabras fuertes de una persona aquí, es la Biblia la que lo dice. ¿Sí? Jesús lo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Por lo tanto, el que sea cristiano va a decir lo mismo. Mientras que él le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo y solo quieren hacer la voluntad de su padre. ¿Y ellos qué querían? Su propia voluntad, su propia fama, su propia comodidad, su propia gloria. Y les cayó Jesús tan mal que lo quisieron matar. Entonces uno se para aquí como predicador a decir esas cosas y si a ti te molesta y te estoy empezando a caer gordo por eso, pues piensa, ¿será que es que estoy atacando tus intereses personales? Claro, también estoy atacando los míos al enseñar esto. No creas que yo no tengo intereses personales. Para mí sería mucho más rico, para este cuerpo sería mucho más rico estar en la camita comiendo tamalito, caldito de papa, chocolatico, huevitos pericos, queso, fruta. Así estoy de flaco, pero así como. Y viendo una película bien chévere. ¡Qué delicia! En vez de haber gastado no sé cuánto tiempo preparando un mensaje para venir a pararme acá a enseñarles. Pero es que yo ya no vivo para mis intereses. Yo vivo para los intereses de Dios. Y si la iglesia se compone de personas, hermanos que piensan igual, esa es una iglesia de bendición. Amén. Ese es el adelanto de la vida eterna. ¿Cómo te imaginas tú la vida eterna? ¿Por qué tienes tantas ganas de ir al cielo? Luego, ¿cómo te imaginas tú la vida eterna? Ya sabemos, los que se imaginan la vida eterna, uno en túnica blanca parado encima de una nube tocando el arpa por los siglos de los siglos, ese es el cielo más horrible que puede existir, ¿cierto? Eso es una mentira, eso es un engaño. Entonces yo no creo que ustedes tengan ganas de durar toda la eternidad. Así, turlín, turlín, turlín. No, ¿cómo se lo imaginan para que ustedes quieran ir allá? Sabe que la gente ni siquiera se lo imagina porque no sabe, porque no conoce la Biblia. Muchas veces lo que quieren es estar en el cielo porque eso les significa para ellos no estar en el infierno. Entonces muchas veces lo que la gente quiere es escaparse del infierno y por eso quieren ir al cielo aunque no tengan ni idea de qué es eso. ¿Sí? Pero con tal de que sea no estar en el infierno, yo te quiero decir esto. El reino de Dios en la eternidad es la perfección de esto. Vamos a estar juntos, en armonía, viendo a Dios cara a cara, adorándolo a Él, sirviéndole a Él y sirviéndonos los unos a los otros por toda la eternidad, en amor, en gozo, en paz, sin muerte, sin enfermedad, sin problemas, sin cansancio, sin nada de lo caído de este mundo. ¿Sí? Pero si a mí no me gusta eso, si yo no quiero eso, si yo no quiero servir a los demás, si yo lo único que quiero es mi propio placer, mi propio privilegio, entonces el único cielo que yo voy a tener es esta vida terrenal. No voy a tener otro cielo después. Entonces la iglesia es ese adelanto de lo que es la vida eterna. Yo sé que no suena muchas veces como motivador porque la iglesia es re imperfecta. ¿Sí? La iglesia es supremamente imperfecta,
pero vuelvo y digo, es la única comunidad donde las personas se unen centradas en Dios, centradas en Cristo, a adorarlo a Él. No nos reunimos a adorar un equipo de fútbol, no nos reunimos a adorar leyes, o a adorar el dinero, o a adorar otras cosas, adoramos a Dios. ¿Ven? Y sabes que esto que estamos viviendo no es lo normal. Lo normal, ¿qué es? Lo normal es estar rodeados de personas separadas de Dios. Eso es lo normal, eso es lo que, eso es para lo que estamos aquí en la tierra realmente, para estar allá rodeados de gente separada de Dios, para que les mostremos el amor de Dios. Nosotros no estamos aquí para tener reunionitis. Nosotros estamos aquí es para estar con ellos, para mostrarles el amor de Jesús a todos los que están separados de Dios. Para eso es que estamos aquí. Por lo tanto, la reunión de la iglesia es el descanso, es el manantial, es el alivio, es ese momento que yo me reúno para descansar de todos esos días allá afuera batallando para Cristo. Entonces nuestra meta no es reunirnos cada domingo. Cambia el chip. Nuestra meta es estar allá haciendo luz afuera y nos reunimos para descansar en el Señor. Amén. Para adorar a Dios. Entonces, si tu problema es que eres tímido e individualista, lucha contra eso porque eso te está robando una gran bendición. Estar reunidos es un refrigerio, es un deleite. Entonces, como les estaba diciendo, la iglesia armoniosa es un adelanto de lo que será la vida eterna. Ve y busca pasar un tiempo como el que pasaste ahorita en adoración. Si lo hiciste en unidad y en armonía, ve y busca pasarlo en otro lado a ver dónde vas a poder. ¿En un centro comercial? No. En la iglesia. Y no nos toca como Israel, que ellos solo podían una vez al año. Nosotros podemos todas las semanas. Y Visión Colombia, 5 veces a la semana. Hay que aprovechar eso. Entonces la iglesia armoniosa es un adelanto de lo que será la vida eterna. Número 2, la iglesia armoniosa es un recipiente de la santidad, el favor y la paz de Dios. La iglesia armoniosa es un recipiente de la santidad, el favor y la paz de Dios. Yo hubiera querido que estuviéramos todos hoy, para que todos pudiéramos recibir esto. Pero si los que estamos aquí recibimos esto y lo ponemos en práctica, la iglesia va a cambiar. Si los que estamos aquí lo ponemos en práctica, la iglesia va a cambiar. Mira lo que dice el versículo 2. Venimos de decir cuán agradable y bueno es que los hermanos habiten juntos en armonía. Versículo 2. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y uno lee eso y queda chino. ¿Sí o no? Un óleo sobre la cabeza. ¿Cómo así? ¿Qué es eso que desciende sobre la barba de Aarón? ¿Y quién es ese tipo? ¿Sí? ¿Cuál Aarón? ¿Cierto? Que desciende hasta el borde de sus vestiduras. ¿Y eso qué tiene que ver? Uno queda como un poquito... Hay que mirar qué significaba para ellos para que podamos entender qué significa para nosotros, ¿cierto? Pero bueno, déjenme empezar a explicar eso un poco. En el mundo antiguo y más específicamente en esos tiempos cuando había un banquete, todos los invitados eran agasajados por el anfitrión. Un anfitrión, si era generoso, él lo que hacía era que sacaba un aceite y les ponía aceite en la frente a todos los invitados en el banquete que iban a celebrar y ellos, ese rostro brillante por el aceite era para esa cultura como, vale, está brillante, ¿sí? Muy diferente para nosotros, ¿sí o no? Pero para ellos era como, uy, como tienes de brillante la piel, ¿sí? No, es que me eché aceite, ¿sí? Entonces eso era una manera de honrar al invitado, ¿sí? Cuando les ponían el aceite. Pero atención, no era aceite de carro, no era aceite de cocina, ¿sí?
Era un aceite que olía delicioso, era un aceite fragante, era un perfume aceitoso, llamémoslo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Fuera eso, ese aceite también tenía otra función y es que ustedes saben, allá en Medio Oriente las tierras son semidesérticas, entonces el calor allá era bravo. Y el aceite los protegía del sol también, pero era muy fragante. Entonces, cuando ellos se reunían, donde se reunieran, todo el lugar empezaba a oler delicioso porque todos olían delicioso. Y dígame si eso no sería riquísimo. Todos oliendo a rico en un banquete, en una celebración. ¿Sí? Por eso la Biblia dice en Proverbios 27:9 que el perfume alegra el corazón. ¿Sí o no? El perfume alegra el corazón. Ustedes se acercan a una persona y le da el besito. Uy, huele rico. ¿Sí o no? Reaccionamos así, porque el perfume alegra el corazón. Como que cuando nos huele rico, eso por dentro, ay, ¿sí? Algo nos produce los aromas agradables. Bien, ahora yo les quiero hacer una pregunta como para que podamos entender esto un poquito más. ¿Alguno, ¿Alguno de ustedes ha entrado alguna vez a un bosque de eucalipto? ¿Sí? Eso es una experiencia, uff, ¿sí o no? Entrar a un bosque de eucalipto y respirar. ¿Cómo entra ese aire que se siente tan limpio y tan agradable? Y respirar profundo y como que los pulmones se llenan de ese aire tan limpio, eso a uno le produce bienestar. ¿Sí o no? Sí. No. Entonces, si no me cree, váyase al centro de Bogotá y respire. No es lo mismo. Allá uno le da de todo, pero nada bueno. Uno no siente bienestar parado allá en medio de la Jiménez así. No, no, es re diferente. Re diferente. Le da a uno es dolor de cabeza. Pero en el bosque de eucalipto, uy, ese aroma de esos árboles entrando limpio, llenando nuestros pulmones, eso es una sensación de placer, de bienestar. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Que así de agradable es una iglesia unida. Así de agradable es una iglesia cuando todos decimos, ¿para dónde vamos? Vamos todos. Cuando yo me uno a una iglesia a caminar igual que todos, estoy ayudando a que sea así de agradable. Sin embargo, el texto no está hablando de este ejemplo que yo les puse del banquete. No, el texto no está hablando de eso. El texto está hablando de algo aún mejor. ¿De qué está hablando el texto? El texto nos está diciendo que la armonía de los hermanos es tan preciosa como el aceite de la unción que se derrama sobre la cabeza de Aarón, que corre por su barba y se derrama sobre toda su túnica hasta el borde. Eso es lo que está diciendo el texto. No está hablando de banquetes, está hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando? ¿Quién era Aarón? Aarón fue el primero de los sumos sacerdotes de Israel. Siglos atrás de que David compusiera este salmo, existió un hombre que era hermano de Moisés, llamado Aarón, y Dios lo escogió para ser el sumo sacerdote. Es decir, había una tribu que era la tribu de Leví, y todos ellos eran los destinados a hacer los oficios sacerdotales de Israel. Pero entre esos sacerdotes de toda la tribu de Leví, solo había unos pocos que tenían el oficio más honorable del sacerdocio, y era el máximo sacerdote o el sumo sacerdote. ¿Bien? Entonces, cuando dice ahí que es derramado aceite sobre Aarón, está hablando, cuando habla de la unción, eso no es algo, no es cualquier cosa. Ese acto de ungir a alguien en el pueblo hebreo era la representación simbólica de la elección de Dios. Entonces, cuando está hablando de la unción de aceite, del derramar aceite sobre Aarón, está hablando de la elección de Dios de Aarón como sumo sacerdote. ¿Sí? Y ese aceite que derramaban sobre él no era cualquier aceite.
Entonces quiero que nos pongamos en contexto. Aarón es el sumo sacerdote, que en el momento en que Dios lo elige, dice, quiero que él sea mi sumo sacerdote y todos sus descendientes van a ser mis sumos sacerdotes. Cuando les toque oficiar, únjanlos porque para eso los he elegido. Y lo que significa el ser elegidos es que el favor de Dios va a estar sobre ellos. Porque el favor de Dios está sobre sus elegidos. Y entonces, ya que son elegidos, ellos tienen una responsabilidad delante de Dios por ser elegidos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el aceite? Miremos Éxodo 30, del 22 al 33. Dice así: Luego el Señor le dijo a Moisés, atención, presten atención a esto, importantísimo. Luego el Señor le dijo a Moisés, recoge especias selectas, 5,7 kilos de mirra pura, 2,9 kilos de canela aromática, 5,7 kilos de cálamo aromático y 5,7 kilos de casia, calculado según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 3,8 litros de aceite de oliva. Con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Bien, aquí hay una receta, básicamente. Versículo 26. Utiliza este aceite sagrado, ¿cómo lo llama? Sagrado. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. ¿Sí ves el valor de la unción sobre esos objetos? Pero no solo manda Dios a ungir esos objetos, sino versículo 30, unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel, atención aquí, este aceite santo de la unción está reservado para mí, es decir, para Dios, de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la humanidad. De la comunidad. Uy, ya los estaba sacando del planeta y todo. De la comunidad. Tremendo esto, ¿sí o no? O sea, que Dios le mande a Moisés una receta para hacer un aceite y que con ese aceite unjan una serie de objetos y que desde ese momento esos objetos son sagrados por ese aceite escogido por Dios. Y cualquier cosa que toque esos objetos ungidos también van a ser sagrados y que unja a un hombre común y corriente y que desde ese momento esa persona es escogida como sumo sacerdote y su descendencia también. Y que Dios diga, nadie me puede hacer este aceite para sí mismo. Eso es tremendo. Pienso en esto. Si Dios está dando el mandamiento de que nadie puede copiar la receta para hacerse su propio aceite, es porque ese aceite iba a oler delicioso. Porque no veo otra razón para que quisieran copiar la receta. ¿Sí o no? Entonces yo creo que eso olía tan rico alguien de pronto diría, oye, venga, tan rico, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Cuénteme, deme la receta, ¿sí? El Señor dice, no, porque esto es consagrado y reservado solo para mí. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el Salmo 133? El sumo sacerdote
tenía una túnica. Y esa túnica tenía aquí una placa en el pecho. Esto que voy a decir es súper importante. El sumo sacerdote tenía una placa en el pecho y en ese pecho había 12 piedras preciosas diferentes. Y ahí estaba escrito el nombre de cada una de las tribus de Israel. O sea, cada piedra preciosa representaba a cada una de las tribus de Israel. Y cuando derraman el aceite sobre el sumo sacerdote, se derrama sobre su cabeza, pasa por sus barbas y cubre toda su túnica. Cubre las 12 piedras preciosas y llega hasta el borde de la túnica. Es una manera como Dios está diciendo, este sumo sacerdote lo he escogido para santificar a todo mi pueblo, para que sea mío para siempre. Amén. Amén. Ahora, nosotros no somos de Israel, pero Cristo vino a morir por nosotros en la cruz. Y a él lo desangraron desde la cabeza, porque le clavaron una corona de espinas. Y desde su cabeza y los golpes que le dieron y todo, él se empezó a desangrar desde la cabeza y su sangre cubrió sus barbas. Dice que le arrancaron las barbas incluso. Y su sangre cubrió sus barbas, todo su cuerpo quedó ensangrentado. Y la Biblia dice en Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Porque así como el sumo sacerdote en los tiempos de Israel era el que sacrificaba los animales, los corderos, por los pecados del pueblo, Jesús se entregó a sí mismo para que fuera sacrificado como el Cordero de Dios para salvarnos a nosotros. Por eso Jesús es nuestro sumo sacerdote y la sangre derramada estaba sobre todo su cuerpo, incluso sobre su pecho. Él en su pecho llevaba su corazón y en su corazón te llevaba a ti y a mí. Entonces nosotros somos ungidos por la sangre de Jesús. Una sangre inmaculada que nos lava de todos nuestros pecados. Y por eso es que una iglesia unida en armonía es tan preciosa y tan bendecida como ese momento de elección para Israel en el sacerdocio de Aarón, para nosotros en el sacerdocio de Jesús. Nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús para ser su pueblo y somos ungidos en Él para estar unidos, hermanos. Cuando una iglesia está unida es porque entiende ese valor. Cuando una iglesia está unida es porque sabe que todos le pertenecemos a Él. Hemos sido elegidos por Dios. El favor de Dios está sobre nosotros. Y tenemos una responsabilidad delante de Él. ¿Y es cuál? Vivir juntos en armonía. Finalmente, tercero, les he dicho, primero la iglesia armoniosa es un adelanto de lo que será la vida eterna. Segundo, la iglesia armoniosa es un recipiente de la santidad, el favor y la paz de Dios. Y tercero, la iglesia armoniosa es un oasis en el desierto del mundo. Salmo 133, versículo 3, dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. La iglesia armoniosa es un oasis en el desierto del mundo. Y aquí el versículo 3 otra vez nos deja chinos, ¿cierto? Porque el rocío de Hermón, ¿y eso qué es? Los montes de Sión, ¿eso con qué se come? ¿Cierto? Pues bueno, entendamos esto. El rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, de eso está diciendo, de eso está hablando. Pero algo que sí podemos entender es que dice que allí manda Dios la bendición, la vida para siempre. O sea, cuando los hermanos habitan juntos en armonía, allí es donde envía Dios la bendición. Cuando los hermanos son egoístas, individualistas y cada uno busca lo suyo,
allí Dios no envía la bendición, sino donde están juntos en armonía, la bendición, la vida para siempre. Repita conmigo, vida es unidad. Vida es unidad. Muerte es separación. Muerte es separación. Ok. Pues el monte de Hermón es el monte más alto de Israel. Tiene 2.700 metros. O sea, están 100 metros más alto que nosotros, aquí en Bogotá. Es bastante alto. Es el monte más alto de Israel. Y vuelvo y les digo, cuando ustedes piensan en Israel, no se imaginen pues la selva amazónica. Todo lo contrario. Israel naturalmente es semidesértico. Que hoy en día tenga bosques es porque ellos son re inteligentes y se inventaron la manera de sembrar árboles y un sistema de riego tremendo y por eso es que ahí hay árboles. Pero naturalmente es semidesértico Israel. Pero el monte de Hermón o el monte Hermón era un monte del cual fluían muchos arroyos. Y esos arroyos salían de esos montes y llegaban a otros montes, los montes de Sión, ¿sí? Pero no solo eso, ahora, como ese monte tenía arroyos, significa que en ese monte la tierra no era árida. Entonces allá sí había vegetación en ese monte. Y fuera de eso, en ese monte, seguramente, por un lado, por ser monte y por ser un monte muy fértil, allá llovía más con más frecuencia. Entonces por eso habla del rocío de Hermón. Ahora, piensa en esto. Si tú vives en una tierra semidesértica y te dicen el rocío de Hermón, de ese monte precioso que tiene ríos y todo eso, ¿no es un lugar privilegiado? Es re privilegiado. Lo que pasa es que acá en Colombia, como esto todo es un paraíso, uno dice, "Bah, ¿y eso qué tiene de raro?" Pero allá en una tierra semidesértica hablar de un monte que sea, que tenga ríos, que tenga vegetación y que llueva con frecuencia allá y que haya rocío con frecuencia allá, pues uno dice, hombre, qué lugar tan precioso. Por eso el monte de Hermón o el monte Hermón se convirtió en un símbolo para los israelitas de vida y de abundancia. Entonces estaríamos diciendo que el monte Hermón es tierra húmeda en medio de tierra desértica. ¿Sí o no? El monte Hermón es tierra húmeda en medio de tierra desértica. Así es la iglesia en este mundo. Así es la iglesia en este mundo. Así es la iglesia armoniosa. Los que viven en armonía somos como un oasis en el desierto de este mundo. Entonces necesitamos aprender a vivir en armonía, hermanos. Conclusión para aplicar. Y con esto vamos cerrando. Mis hermanos, ustedes quieren ser bendecidos por Dios, ¿cierto? Amén. La bendición del Señor descansa sobre los que le son fieles. La bendición de Dios trae justicia. La bendición de Dios trae prosperidad. La bendición de Dios trae salvación. La bendición de Dios en la Biblia es como una lluvia, un rocío que cae sobre nosotros. Por eso Ezequiel 34:26 dice lo siguiente. Mirad, atención a esto. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Entonces, si te das cuenta, cuando Dios habla de bendición, habla de lluvias. Utiliza ese lenguaje, ¿cierto? Ya por lo que hemos hablado de ese contexto. Y Dios quiere derramar lluvias de bendición sobre nosotros. Sobre Visión Colombia, Dios quiere derramar lluvias de bendición. Pero eso, ¿sabes cuándo va a suceder? Cuando aprendamos a vivir juntos en armonía. Entonces yo no sé si tú vas a seguir pensando en congregarte con la iglesia cada 15 días, cada 20 días, un domingo sí, un domingo no. Yo no sé si tú vas a seguir pensando en que no necesitas reunirte con tus hermanos porque tú solo estás bien.
Porque es que la palabra de Dios es para aplicarla. La vida, piensa en esto, la vida es fragante. ¿Sí o no? La vida es fragante. La vida es rozagante. En cambio, la muerte es maloliente. La muerte es desagradable. La vida es refrescante. La vida es fecunda. Pero la muerte es árida y es estéril. Por lo tanto, una iglesia de vida es una iglesia unida. La iglesia de muerte es una iglesia dividida, egoísta, individualista. El amor de hermanos es un amor, el amor de hermanos es una bendición. Y permítame usar esta redundancia, es una bendición que bendice. ¿Sí? Realmente se experimenta la bendición. Es vida que prolonga la vida. El amor de nosotros como hermanos es vida que prolonga la vida. Es un aroma que se esparce e impregna. El amor de los hermanos es frescura que renueva, que revitaliza. En cambio, el amor falso es inactivo. El amor falso es inactivo. El amor falso es el que yo digo, yo amo a mi iglesia, pero no hago nada. El amor falso es el de esa persona que se acerca, ay, mi pastor, cómo lo quiero mi pastor. Pero no hace nada, solo de palabras para afuera. El amor muerto, el amor falso es inactivo, en cambio el amor verdadero es activo. Se expresa en decisiones, se expresa en acciones, en cambios, en arrepentimiento, en que todos somos imperfectos, hemos pecado, pero nos levantamos, nos levantamos y no caemos más, sino que seguimos y luchamos juntos. Agustín dijo alguna vez, es la gracia de Dios la que hace habitar los hermanos en unidad. Por lo tanto, si es la gracia de Dios la que nos lleva a habitar en unidad, ¿sabe qué tenemos que hacer? Orar. ¿Y orar cómo? Juntos y en armonía. Quiero que te quedes con esto. No hay bendición estando separados. No hay bendición siendo individualistas. Hay bendición estando congregados. Hay bendición habitando juntos y en armonía. Dios envía su bendición a los que son iglesia, no a los que van a la iglesia. ¿Ok? Dios envía su bendición a los que son iglesia, no a los que solo van a la iglesia, porque los que solo van no están realmente unidos a sus hermanos. Los que solo van a la iglesia no están realmente unidos a sus hermanos. Entonces, repite conmigo esto. Muerte es separación. Vida es unidad. Y la fuente de toda vida es Dios. Amén. 3 consejos entonces. Y con esto cerramos. ¿Necesitamos orar juntos y en armonía? Queremos la bendición de Dios, ¿cierto? Como iglesia. Entonces necesitamos orar juntos y en armonía. Entonces únete a orar juntos y en armonía. Uy, qué consejo tan práctico. Qué revelación tan tremenda, ¿sí o no? ¿Más práctico para dónde? Martes y viernes. Martes, miércoles y viernes. Oremos juntos, hermanos. Martes 5 de la mañana, viernes 5 de la mañana, miércoles 7 de la noche, virtual. Oremos juntos y en armonía. ¿Necesitamos adorar a Dios juntos y en armonía? Entonces, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Adorar a Dios juntos y en armonía. Todos los domingos, 9:45, puntuales, servidores, lleguemos más temprano, porque necesitamos orar antes. No lleguemos 5 minutos antes, porque eso también impide la unidad. Y los demás, lleguemos puntuales.
Seamos cada vez más puntuales. Disfrutemos de la adoración. Estemos unidos. Y también los jueves, hogares de extensión a las 7 de la noche. Adoremos juntos y en armonía. Y tercer consejo. ¿Necesitamos crecer juntos y en armonía? ¿Sí o no? ¿Hay bendición de Dios si crecemos juntos y en armonía? Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Crecer juntos y en armonía. ¿Cómo? Ahí está nuestra ruta de crecimiento. Los libros de Te reto a ser mejor. Cuando tú arrancas uno y te quedaste ahí y no continuaste, estás dejando de crecer junto y en armonía. No importa en qué libro estés, avanza. No los dejes, porque eso es lo que Dios le dio a Visión Colombia, para que crezcamos juntos y en armonía. Amén. Si hacemos estas tres cosas, hermanos, si oramos juntos y en armonía, si adoramos a Dios juntos y en armonía, y si crecemos juntos y en armonía, cada vez Visión Colombia, cada vez todos los momentos que tengamos juntos serán más un trozo del cielo aquí. Amén.